Buenos días a todos. Bueno, desde aquí, desde la sección de investigación, pues le damos la más cordial bienvenida a lo que va a ser el primer conversatorio de una línea de conversatorios que tenemos programados para este tema. Poco a poco le iremos dando la información. Entonces, bueno, en esta oportunidad pues vamos a abrir esta jornada con nuestro compañero aquí, Jorge, quien, bueno, vamos a darle la presentación formal. Aquí, bueno, pues Jorge es magíster en Administración, Finanza, Gerencia, perdón. Y bueno, y es doctorando para la redundancia, de Ciencias Humanas. Y bueno, y en esta oportunidad pues nos va a hablar del comportamiento organizacional en Venezuela. Entonces, bueno, pues la dinámica del conversatorio es 30 a 45 minutos de parte de la exposición de Jorge, y después se abrirá la conversación. Bueno, gracias, buenos días. Primero que todo, muy agradecido por esta invitación de parte de la directora del CIDE. Me siento muy orgulloso de pertenecer a esta familia, de ser investigador invitado de esta institución, como también investigador invitado del Centro de Investigaciones Humanistas y doctorando en Ciencias Humanas. En el transcurso de mi doctorado, que empecé en 2017, le di continuación a la tesis de maestría, a los temas que se venían tratando en la tesis de maestría. Mi tesis de maestría tuvo por nombre Cultura y vocación de servicio, atención al público en Venezuela. Yo soy colombiano de nacimiento, venezolano por naturalización, del año 2004. Padre orgulloso de 2 hijas merideñas. Mi esposa es colombiana, también participante de la maestría en Administración, Mención, Gerencia. Están terminando en este momento las asignaturas y está procediendo también a hacer su tesis en un área similar. La idea de investigación surge a partir de que yo llego acá en los años 2000, empezando el milenio, y pues bueno, Venezuela está dando drásticos cambios a partir de ese momento, con el cambio de gobierno y otras situaciones que se presentan, por allá en el 2002, el paro petrolero y todas las cosas pues a mí me pasan, ¿sí? Y empiezo a ver una serie de cambios culturales, porque pues vengo de una cultura distinta, de la de Colombia, que por cierto hace 30, 40 años era muy similar a la de Venezuela, y algunas cosas por la situación del país, la guerra, las dificultades por las que pasa el colombiano, pues bueno, hacen que se tenga que reinventar la persona, la región, el país, las empresas. Y de algún modo, pues Colombia fue surgiendo, fue saliendo adelante. Y desafortunadamente, para Venezuela, que se fueron los estudiosos del petróleo, bueno, y afortunadamente para Colombia, que se fueron para allá, pues empezó la explotación petrolera, la extracción petrolera en Colombia, y de un 10% que significaba el ingreso bruto en Colombia del petróleo, ahora es el 50%. Entonces, bueno, gracias a los venezolanos, Colombia ha surgido. Pero Colombia no tiene la suerte que tiene Venezuela de tener en el subsuelo una cantidad tan considerable de recursos petroleros como los tiene Venezuela. Venezuela es el país que más recursos petroleros tiene en el mundo contabilizados. Bueno, a raíz de la situación del cambio de país, yo vine como empresario y observé muchos cambios en la cultura. Por supuesto, ninguna cultura es más mala que otra. No hay culturas mejores ni peores, simplemente son culturas y las culturas simplemente se describen. Y hay aspectos de la cultura que, si los comparamos con los referentes internacionales, con las teorías, con todo lo que traen los libros, pues bueno, nos damos cuenta que tenemos inconvenientes, que hay cosas que no están funcionando como lo dice el referente internacional, así sea cultural. Entonces, una de las cosas es el comportamiento organizacional. Yo empecé con la atención al cliente, la atención al público, que es uno de los aspectos del comportamiento organizacional. Y era una atención muy diferente de la que se recibía o yo recibía en Colombia, la que conocí en otros países como Brasil, como Estados Unidos. Y pues eso a mí me llamó mucho la atención. La profesora de metodología nos decía, bueno, que hay que hacer una tesis que cause impacto.
Y yo decía, bueno, ¿qué más que estudiar? ¿Por qué? ¿Por qué la atención al público? ¿Por qué las características de la atención al público? Entonces empiezo a investigar en los rasgos culturales y encuentro una serie de situaciones. Después de elaborada la tesis encontramos cosas muy difíciles, muy complicadas. La profesora Marlene fue una de los jurados de la investigación. Ella reconoció que es una tesis muy difícil de leer, muy compleja, porque pues, está muy bien estructurada y aparte de eso pues, muy bien fundamentada, sustentada en autores nacionales e internacionales. O sea, lo que aparece allí, parte de lo que aparece allí lo digo yo como investigador, pero el 95% lo dicen otros autores que investigaron sobre Venezuela, sino que muchas de las investigaciones se han ido a las gavetas, ¿sí? Como muchas de las demás investigaciones del país, y pues en algún momento yo procedí a sacar todo eso. De hecho, aquí hay un centro de investigaciones de psicología, el CIP, que queda cerca de la Facultad de Medicina, y esa biblioteca es oro para los que queramos estudiar el comportamiento organizacional de Venezuela. Hay estudios en escuelas, colegios, en esta universidad, en la industria petrolera, en todas las industrias del país, sobre cómo es el comportamiento del venezolano. Entonces de ahí podemos sacar muchos de nuestros orígenes. En algún momento escuché a María Corina Machado y en otro momento al director del doctorado en Ciencias Organizacionales, no recuerdo el nombre del profesor, que decía que tenemos que ahondar, que tenemos que investigar en las raíces de nuestros problemas, porque estamos como estamos hoy así si somos un país tan rico en recursos naturales. Pues bueno, a eso me he dedicado yo en estos últimos 10 años, desde el 2013, a investigar toda esta problemática social. Y bueno, pues hoy quiero compartirles con ustedes el comportamiento organizacional en Venezuela. Lo he querido subtitular como documentos fundamentales para su estudio, ¿sí? Porque el comportamiento organizacional en los libros no es como debería ser. Ya vamos a ver por qué. ¿Por qué estudiar el comportamiento organizacional en Venezuela? En primer lugar, tenemos 15 índices de competitividad en el mundo, ¿sí? Ruiz y Sáez, en Balsa y García del 2017 nos dicen que hay 17 índices en donde Venezuela ocupa, si no el último lugar, los últimos lugares en el mundo, ¿sí? Entonces es preocupante porque si ustedes pueden ver aquí en la gráfica, todos estos índices que aparecen allí, nosotros estamos ahí como venezolanos, ¿sí? Y somos los últimos en el ranking, estamos por debajo de todo. Entonces hay un problema. Si no estamos bien en competitividad en el mundo, tenemos un problema muy grave. O sea, hay problemas en las organizaciones. Entonces, por eso es, en primer lugar, importante estudiar el comportamiento de nuestras organizaciones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos en los últimos lugares de los rankings, de los índices de competitividad? El primero es el índice de competitividad mundial, el de competitividad de viajes y turismo, el indicador de haciendo negocios, el índice de facilidad del comercio, el de mercados abiertos, el de desempeño logístico, el índice global de infraestructura, el de oportunidad, de innovación, el de desarrollo de las tecnologías, bueno, todo lo que ustedes pueden ver ahí. Y por último, los más grandes, que son el índice de competitividad global, que se celebran en Davos cada año, y es emitido por el Foro Económico Mundial. Y el índice Legatum de Prosperidad, que es de Inglaterra, que también aparece en Venezuela en los últimos lugares, ¿verdad? Entonces, cuando empecé el doctorado en el año 2017, el informe global de competitividad nos mostraba, como pueden observar en la gráfica, Venezuela aquí en el último lugar de América Latina, ¿sí? Y entonces cuando empiezo a analizar los años anteriores, ¿sí?, nos comparamos con todos los demás países. Esto es un gráfico que nos muestra varios países de América Latina desde el año 2009 hasta el año 2022. Y como podemos observar, el país más competitivo de América Latina siempre ha sido Chile. Y aquí, marcando el fondo de la gráfica, estamos nosotros. Entonces, ¿qué más razón importante para que estudiemos el comportamiento de nuestras organizaciones? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Muchos le echamos la culpa al gobierno, muchos le echamos la culpa a otras
cosas, pero bueno, eso es parte de nuestras personalidades, de nuestros rasgos culturales, como lo vamos a ver más adelante. El índice global de competitividad muestra las instituciones, como pueden ver aquí, esto es parte del índice global, que el original está en inglés, pero aquí está el puesto que ocupa Venezuela en todos esos puntos. Yo los quise sacar ahí porque eran 138 países estudiados, y miren el puesto de nosotros, somos el puesto número 138 en el año 2017, es preocupante, ¿sí? Los pilares más importantes que me parecen a mí de allí, de la parte de las organizaciones, son las instituciones, en la cual en el año ya 2019, como pueden ver, este ya es del informe 2019, el otro del 2017, en instituciones ocupamos el puesto número 141 de 141 países estudiados. En mercado de productos el 140, en estabilidad macroeconómica el 141, en dinamismo empresarial el 140 y en mercado laboral el 134. Estamos en los últimos puestos del ranking mundial de competitividad, ¿sí? En el índice del Legatum de Prosperidad del año 2016, y de ahí para acá se ha venido sosteniendo la posición, observen cómo Venezuela está aquí de primero, pues, en el bloque que yo extraje, al lado de países como Mozambique, mírenlo ahí, como Madagascar, Sierra Leona, Camerún, Congo, Etiopía, Liberia. O sea, estamos al nivel de los países en competitividad, en prosperidad. O sea que también es preocupante para nuestras organizaciones. Entonces, es una razón más que suficiente para que estudiemos nuestras organizaciones. Hice también un resumen de prosperidad del año 2016, donde, como pueden ver aquí, Venezuela es el último país de América Latina, ocupando el puesto 121 entre todos los países de América Latina y el Caribe. Y pues tenemos los resultados rojos que aparecen aquí al final, y arriba hay unos gráficos que nos indican que estamos ocupando el 127 en el subíndice de calidad económica, ¿sí? Que clasifica a los países en la apertura de su economía. Tenemos el otro porcentaje, 145, del puesto 145 en el subíndice de medio ambiente empresarial. Tenemos el puesto 146 en el subíndice de gobernabilidad, el puesto 95 en el subíndice de libertad personal y el 130 en el subíndice de capital social. O sea que estamos por debajo, o sea, aquí no hay que demostrar nada, les estoy mostrando los estudios que están realizados. Y yo no tengo que demostrar nada, sino mostrarles una realidad social, una realidad empresarial, una realidad organizacional que nos está ocurriendo como país, como el país más rico de América Latina, que somos. ¿Cómo estudiar el comportamiento organizacional en Venezuela? Esa es mi propuesta, o una de mis propuestas en la tesis doctoral. A este respecto, Dávila, Ladrón de Guevara, no sé si, bueno, profesora de organizaciones, conocen a Carlos Dávila, un profesor colombiano que escribió el libro Teorías Organizacionales y Administración, muy crítico, por cierto, y pues nos dice allí que el medio económico y social de nuestras naciones latinoamericanas es diferente de los países de donde vienen las teorías, ¿sí? O sea, nosotros estudiamos a Robbins, ¿cierto? Estudiamos a Gibson, a Ivancevich y a todos esos señores que escriben unas tremendas teorías de comportamiento organizacional muy interesantes que sí sirven de base para estudiar, nuestro comportamiento organizacional. Pero nos dice finalmente Carlos Dávila, adelante profesor, Carlos Dávila, que no pueden reflejarse mecánicamente sobre nuestros centros de estudio, sus profesores y sus estudiantes. Entonces, eso es un problema. Es un problema, y lo dijo por allá en el 90 y pico que sacó la primera edición y después en el 2001, que fue la última edición. Un estudio doctoral de Barrera de diseño organizacional centrado en el cliente, teoría y práctica en empresas sociales en Bogotá. Se lo publicó Ecoediciones. Él dice que hay que evitar la importación y aplicación directa de teorías y modas administrativas, ¿sí? Que no tengan reflexión crítica y que no estén contextualizadas. El problema nuestro, en lo que yo quiero intervenir, es en contextualizar el estudio del comportamiento organizacional en nuestro país, porque esas teorías no nos sirven aquí, o si nos sirven parte de ellas, pues hay cosas que no están teniendo en cuenta.
Y entonces es básicamente mi propuesta de investigación. ¿Qué es el comportamiento organizacional? Bueno, aquí elegí un autor, Carlos Méndez, que es muy conocido por metodología de la investigación, pero el profesor tiene un conocimiento organizacional muy amplio. Y me gustó el libro del año 2015, primero porque está muy fresco y segundo porque analiza a todos los autores que nosotros conocemos y que conocimos de los años 80, de los 90, del 2000, y sus expresiones son: el 80% de los autores coinciden en que la definición debe tener estas y estas características. Entonces, ya no me referiré a ninguno de los autores del comportamiento organizacional, sino a Méndez, que resume todas aquellas teorías. O sea, él ya nos hizo prácticamente un artículo de revisión, varios artículos de revisión donde determinó todas las teorías que vienen y todos los autores y cuáles son las definiciones que plantea. El comportamiento organizacional, dice Méndez, está compuesto por muchas temáticas, pero principalmente son 4. La primera es el clima organizacional. El clima organizacional, que es el resultado de las percepciones de los seres humanos, de los empleados de la compañía, en sus relaciones con los demás compañeros, con su jefe y con la misma compañía. La cultura organizacional, que es un constructo colectivo, es el conjunto de significados, de costumbres, y que está en el inconsciente de las personas dentro de la organización. Es cómo se comporta la organización. Si estamos acostumbrados a llegar tarde, bueno, eso es parte de nuestra cultura organizacional. Si estamos acostumbrados a no ir a trabajar ciertos días de la semana, eso ya se vuelve parte de la cultura de la organización. Y una serie de situaciones que se empiezan a ver, se vuelven parte de la cultura organizacional. Otra de las temáticas del comportamiento organizacional es el cambio organizacional, que puede ser no planeado o planeado. El caso de la pandemia generó un cambio organizacional. ¿Por qué? Porque la gente se vio yendo hacia la quiebra y entonces les tocó reinventarse. Aparecieron los delivery, aparecieron una serie de cambios en la cuestión del internet, ¿no? O sea, ya las instituciones empezaron a publicar más sus productos y servicios a través de las redes sociales, ¿sí? Muy agradecido yo aquí con las enseñanzas del profesor con respecto a eso, porque es un éxito hoy en día el mercadeo digital. Es demasiado interesante porque uno publica en las redes sociales, eso es rapidito, la gente empieza a llamar. Entonces, el cambio organizacional puede ser no planeado, como pasó en el caso de la pandemia, o puede ser planeado. Planeado, cuando el cambio organizacional es planeado, se le llama desarrollo organizacional. El desarrollo organizacional es el proceso de cambio planeado, donde se hace un diagnóstico y donde se empiezan a proponer cambios, se identifica lo que pasa en la compañía, se empiezan a proponer cambios y luego se congelan para tratar de mantenerlos, ¿sí? Entonces, básicamente, esto es los componentes principales del comportamiento organizacional. En el caso de mi investigación, lo estoy enfocando más a la cultura organizacional. La cultura organizacional. Y también frente al cambio, desarrollo y cambio organizacional. ¿Por qué? Recordemos que de los tres paradigmas que existen en investigación, primero el positivista, cuantitativo, estadístico, y los otros dos que son el interpretativista, ¿sí?, o hermenéutico, y el crítico, son distintos, ¿no? El interpretativo, pues, nos ayuda a interpretar lo que pasa en la realidad, ¿sí? Entonces, nos ayuda con la cultura. El paradigma interpretativo se puede aplicar en la cultura organizacional para analizar, para interpretar qué es lo que pasa. Pero si queremos hacer un cambio, si queremos transformar la realidad, entonces nos corresponde irnos al paradigma crítico y hacer propuestas que nos ayuden o que hagan posible un cambio en las organizaciones, en las sociedades, en las comunidades, en las personas. ¿Ok? Entonces, principalmente mi aporte viene más adelante en cuanto a esos cambios. La cultura organizacional, como ya dijimos, está en la mente, en el inconsciente de las personas. La gente actúa sin darse cuenta. Por eso, cuando un extranjero viene a nuestro país, ve lo que está sucediendo, ve muchas cosas que son distintas de su cultura. Pero después, como yo, que tengo 20 años en el país, más de 20 años,
Entonces, bueno, me venezolanicé. Y estoy aquí, bueno, a veces me observo y veo que bueno, ya me aculturicé. Entonces, yo me considero venezolano desde ese punto de vista. Quiero mucho a Venezuela, quiero decirlo porque en 10 años de trabajo que realicé acá, hice un capital que no hubiese hecho en 40 o 50 años en Colombia. Se los digo de verdad, así fue y por eso yo tengo mucho que agradecerle a este país, ¿sí? Y este estudio no es gratuito, es eso, es precisamente mi pago de lo que yo pude, de lo que me dio Venezuela, ¿sí? Vivo muy tranquilo, vivo bien y gracias a Dios pues estoy en este momento en una independencia económica importante y queriendo colaborar con el CIDE en todas sus áreas y con la universidad en general. Y ahora con Venezuela, esto es para Venezuela. Muy bien, la cultura organizacional se caracteriza por los rasgos altamente arraigados de una sociedad, de las personas, y van más allá del manejo cuantitativo a través de la estadística descriptiva. Por eso es que el estudio del comportamiento organizacional, aunque se puede hacer estadístico, ¿sí? Y han hecho muchas cosas en psicología estadísticamente, pues es más cualitativo, porque se estudian rasgos, se conversa con la gente, se estudia una realidad, se devela, se interpreta y luego se construye una posible solución. El clima organizacional, como dijimos, es la percepción que tienen los empleados y de las relaciones que tienen con los demás, y esas percepciones tienen su origen en la dinámica de los diferentes procesos que conocemos como liderazgo, relaciones interpersonales, cooperación, comunicación y todo lo que ustedes ven así. El cambio organizacional, como vimos, es un proceso de transformación planificado, ¿sí? Que nos conduce, planificado o no planificado, que nos conduce a transformarnos, a convertirnos en otra situación. Muy bien, el cambio organizacional fue propuesto, el cambio planeado organizacional fue propuesto por Kurt Lewin en 1951. Kurt Lewin nos dice que hay tres procesos, tres etapas, y una es el descongelamiento, que identifica e interviene las características y elementos que mantienen a la organización. O sea, es el diagnóstico, es la observación de lo que pasa en la organización. Luego habla del congelamiento, que es la acción para el cambio, ¿sí? Y luego habla del recongelamiento, que es mantenerse en ese cambio, ¿sí? Entonces, descongelan, hacen el proceso y vuelven a recongelar para mantener el cambio organizacional. Es básicamente lo que se pretende a través del cambio organizacional. Mendes propone este gráfico de la relación entre cultura, clima y cambio organizacional. Él propone que hay factores impulsivos o restrictivos que generan el cambio, tanto del clima como de la cultura, ¿sí? Ahora, yo propongo, este fue el gráfico original de él, yo propongo que ese es el desarrollo organizacional, lo que pasa allí dentro de ese gráfico. Y aparte de eso, engloba el desarrollo organizacional, lo engloba el comportamiento organizacional. Entonces, el comportamiento organizacional engloba el desarrollo que se puede generar en cambio a través del clima y la cultura. ¿Okay? Los textos recomendados son Carlos Eduardo Méndez Álvarez, Cultura y Clima, Fundamentos para el Cambio en la Organización. Está gratis en internet, pero hay que leerlo, no se deja descargar, sino que se lee directamente en un lector de esos de PDFs. Y otro libro que me pareció muy interesante, El asesor cultural en la empresa. O sea, ya hay instituciones multinacionales que tienen los asesores culturales y es para eso, para observar lo que pasa dentro de la cultura y que puede ser de utilidad o peligroso para la organización. Entonces, bueno, finalmente el comportamiento organizacional es un campo de estudio, es un constructo teórico que se sustenta en varias disciplinas, ¿sí? Y lo que se busca es aprender acerca de las percepciones, o sea, el clima, estamos hablando del clima, las percepciones, los valores, o sea, la cultura, y las capacidades de aprendizaje, el cambio organizacional, y las acciones de los individuos mientras trabajan en grupos. El abordaje de este estudio se hizo a través de la transcomplejidad. Mis profesiones de base son tres. Yo soy administrador de empresas de la Universidad Nacional,
administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia y soy ingeniero de sistemas de la Universidad Antonio Nariño de Colombia. Luego, como ingeniero de sistemas, se me dificulta ver las cosas desde un solo ángulo, ¿sí? Porque los ingenieros de sistemas siempre tratamos de ver el todo y cada una de sus partes. Entonces, desde esa formación como ingeniero, pues he aportado algunas cosas a la administración y he querido pues siempre ver las cosas desde múltiples ángulos. No me gusta verlas desde un solo ángulo porque me cuesta mucho esa visión. Entonces, aquí en Venezuela nació un grupo de investigadores de la transcomplejidad, venezolano, orgullosamente venezolano, de la Universidad de Aragua, la UBA. La Universidad de Aragua tiene varios estudiosos, un grupo de investigación sobre la transcomplejidad, y Echavillo y Villegas señalan que surge de la integración de los postulados del pensamiento complejo y la transdisciplinariedad. Ellos combinan ambas teorías. Es una actitud que reconoce la existencia de una pluralidad de aproximaciones que habían sido relegadas anteriormente como lo cotidiano, ¿sí?, lo imaginario, la poesía y otras cosas. Entonces ya la investigación se está ampliando en ese sentido, ¿sí? La complejidad para Echavillo, él dice que Echavillo, ella es una mujer, dice que desde la complejidad se propugna la adopción de una posición abierta, flexible, inacabada, integral, sistémica y multivariada. O sea, es muy complejo. Lance, por su lado, dice que hay que trascender el pensamiento sin barreras disciplinarias, ¿sí? O sea, no quedarse siempre en lo mismo, sino que hay que ir a otros esquemas, hay que salirse de la caja y ver la caja desde afuera. Una definición de transcomplejidad, bueno, la transcomplejidad es prácticamente pues, el paradigma desde que se está manejando esta investigación. Según Gibson et al. Del año 2013, las ciencias del comportamiento son las que ayudan al comportamiento organizacional, al estudio del comportamiento organizacional. Y ellos proponen, aquí casi no se ve, pero ya las vamos a ver una por una, las desglose acá. Ellos proponen en primer lugar la psicología. Arriba está la psicología, luego se las voy a leer aquí porque ahora vamos pasando varias. Psicología, sociología, psicología social, ciencia política y antropología, ¿verdad? Entonces, la ciencia del comportamiento de la psicología, pues bueno, es la que estudia y trata de explicar y en ocasiones modificar el comportamiento de los seres humanos, ¿verdad? Y la estudia desde estos puntos de vista, la percepción, la personalidad y toda la lista que vemos allí. Robbins y Youth, del año 2013, pues tienen otros elementos adicionales que yo los quise presentar acá en este blog, ¿sí? O sea, para complementar la psicología como ciencia de estudio del comportamiento organizacional. Y Valencia, que está aquí, ese soy yo, estoy proponiendo en mi tesis a incluir aspectos como la psicología genética de un autor, Alberto Merani. Por sorpresa, leyendo a Alberto Merani, fue profesor de la Universidad de los Andes, argentino, y vino para acá, estuvo en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad de los Andes, y estando aquí escribió el libro Psicología Genética, importantísimo, tiene mucho que ver con nuestros comportamientos. El locus de control también de otro profesor del SIC que aplicó estudios sobre locus de control en Venezuela y en todas las instituciones venezolanas. El bloqueo de la autoeficacia, la profesora Marisa Montero de la Universidad Central de Venezuela habló del bloqueo de la autoeficacia en los venezolanos, de la desesperanza o indefensión aprendida en los venezolanos. ¿Para qué hacemos algo si todo va a seguir igual? Ese tipo de cosas. Bueno, las motivaciones humanas de David McClelland. David McClelland nos regaló su teoría de las motivaciones humanas y nos regala tres motivaciones humanas muy importantes y tuvimos tanta plata y tanta suerte de que vino acá. David McClelland estuvo en Venezuela y nos estudió, nos hizo un estudio tremendo y después lo engavetaron. Descubrió muchísimas cosas. Aquí está David McClelland de Harvard. Encontró que en nuestro país, en el informe sobre el perfil motivacional observado en Venezuela en los años 30, 50 y 70,
encontró que la motivación al logro en el venezolano es apenas del 36%, frente al 200% de la media internacional. Encontró que en el último lugar la motivación al poder del venezolano es promedio, ¿no? Hablamos del venezolano promedio. Discúlpenme aquí lo que voy a decir, porque esto es el venezolano promedio, y aquí creo que no hay ninguno de esos promedios. Ahorita vamos a explicar por qué. El venezolano promedio tiene una motivación al poder del 204%, frente a una media internacional del 96%. Estudios con todas las metodologías, ¿sí? Y una motivación a la afiliación preocupante del 69%, frente al 53%, que también es altica en el promedio internacional, pero es medianamente alta. Entonces, las motivaciones humanas, dice McClelland, tienen su origen primario en el sistema educacional informal del país, la familia, la crianza de los hijos, las vías masivas de comunicación, el sistema de propaganda, la interacción de grupos y también la literatura, la radio y la TV. Ellos hicieron los estudios con base en todo eso. Bueno, estos son los resultados que obtuvimos. Esos resultados se aplaudieron y se guardó el texto. ¿Listo? Entonces ahora hay que volverlos a sacar, porque eso se ha vuelto otra vez a estudiar y vuelve y siguen lo mismo, ¿sí? La motivación del poder, la pedancia en aquellos cargos públicos, la mala atención, el que está detrás del escritorio ni te mira, no te saluda, muchas cosas de esas, aunque hay excepciones y hay gente que ha cambiado, porque lo he podido notar. Por la crisis del país, bueno, hay gente que se está obligando a transformar. Muy bien. Grisel Montiel en el 2014 nos habla de cómo somos los venezolanos, ella es del centro Munilla, y también trae a colación la teoría de McClelland. Dice que el éxito o fracaso de una sociedad está altamente influenciado por el tipo de motivaciones que mueve a sus ciudadanos, y hace un estudio, un paper donde nos muestra pues, que estamos en las mismas condiciones en los tiempos que vino David McClelland estudiando. ¿Okay? La profesora Marisa Montero de la Universidad Central de Venezuela, por cierto, mi cotutor me dijo que está muy enfermita. La profesora es muy famosa a nivel internacional, tiene estudios internacionales y pues nos estudió con este libro. Se llama Ideología, Alienación e Identidad Nacional, y es muy dura con nosotros, ¿sí? Los factores psicosociales y psicohistóricos que afectan nuestra personalidad y nuestra cultura. ¿Okay? El profesor Axel Capriles, que nos estudió con un libro que da risa leerlo, La picardía del venezolano o el triunfo del tío con él. Dice que nosotros vemos la viveza, entrevistó a los venezolanos, dice que la vemos como algo chévere. Sí. El que es vivo es chévere, sí, pero entonces van y le preguntan al resto del mundo y dicen, no, el que es vivo es malo, el personaje hay que tener cuidado con él, pero nosotros lo vemos al revés. Entonces ese tipo de cosas él las explica allí. Y es algo que tenemos que cambiar de nuestra forma de ver y asimilar las cosas. Entonces es muy importante estudiar a Axel Capriles en el comportamiento organizacional. Juan C. Gómez, los 7 pecados del venezolano. Hace una descripción etnográfica de lo que es el venezolano en la calle, en Caracas. Muy interesante esa descripción etnográfica. Entonces por eso... bueno, lo traigo ahí. Ahora, la ciencia del comportamiento, la sociología, para Gibson, pues estudia la teoría de la organización, la cultura organizacional y todo lo que ustedes ven ahí. Robbins y Judd hablan de la tecnología organizacional. La teoría de la dependencia es una teoría sociológica. Esa teoría es de la CEPAL y aquí en Venezuela se aplicó. Se estudió la dependencia de Venezuela en el año 84 en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCB. Son 3 tomos. Ahí participó Arturo Uslar Pietri y gente muy conocida de este país. Y bueno, tienen unas conclusiones ahí bastante duras para nosotros también, ¿ok? Pero que hay que estudiarlas para poder saber cómo somos, porque somos como somos y porque estamos como estamos. Y nuestras organizaciones, ¿qué podemos hacer por ellas? Porque es una de las situaciones. Desde la psicología social, que es el área que estudia el comportamiento de los individuos en grupo, ¿verdad? Y entonces se estudian los cambios de conducta, de actitud, y para Robbins, que me parece muy importante, incluye el poder, que tiene que ver con nuestra situación, con el ansia de poder. Este estudio de Miñarro y Graves, ¿sí?
Es un estudio muy interesante porque aquí participaron los autores más conocidos a nivel nacional, incluso expresidentes, ¿sí? Aquí está la lista de todos estos personajes, o sea, digamos, decimos en Colombia los duros, aquí son los chivos, o sea, en esa temática ellos son los que más conocen de esto, y sacaron un estudio durísimo. Miren lo que nos dicen. Ellos dicen que los factores psicosociales que acompañan al subdesarrollo económico en Venezuela son la pasividad, la impotencia y el control externo, ¿sí? El inmediatismo y la inconstancia, el hedonismo, la viveza, la ostentación, el exhibicionismo, la riqueza fácil también. Bueno, y entonces, bueno, ahí está, eso es lo que nos dicen y lo dicen, ¿no? Que el venezolano promedio se caracteriza por esto. Pero vuelvo y repito, el promedio, porque hay un estudio de un autor que tiene dos etapas. Se llama Manuel Barroso etapa 1 y Manuel Barroso etapa 2. Manuel Barroso al principio era muy directo, decía cosas muy fuertes, pero Manuel Barroso etapa 2 es otra persona, o sea, ya es la persona estructurada con su conocimiento, y escribió otros libros donde ya su terminología es muy técnica, muy científica. Entonces Manuel Barroso, en su libro La autoestima del venezolano, saca una estadística del INE y de varias instituciones de Venezuela donde analiza que el 80% de los venezolanos en su vida en su mayoría fueron abandonados. El 50 y pico por ciento por sus padres, el 20 y tanto por ciento por sus madres y otro porcentaje mucho menor por ambos padres, y se quedaron con las abuelas. Parte del comportamiento psicosocial parece que se debe a eso. Entonces él habla del venezolano promedio, de un 80% de la población que está cargada de rasgos negativos que probablemente se deba a eso. O sea, aquí no estamos con determinismo ni ese tipo de cosas, pero hay que mirar todos los ángulos, ¿verdad? O sea, ese es el objetivo de mi tesis, de mirar la problemática venezolana desde todos los ángulos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan los demás? ¿Qué podemos construir a partir de esto? ¿Cómo tenemos que cambiar? ¿Okay? El profesor Romero García, no sé si ustedes lo conocen, ya está enfermito también, Alzheimer. ¿Ya murió? No lo sabía. ¿Cuándo murió? Sí, ahora estoy enterando, lástima. Una gran pérdida para nuestra universidad y para nuestro país. El profesor Osvaldo Romero García presentó más de 200 estudios sobre el problema del crecimiento psicológico en Venezuela, las motivaciones sociales, la motivación para el trabajo. Fue muy crítico y muy duro con los venezolanos, tal vez una persona inentendida, como dicen por ahí muchas veces, porque pues trataba de sacar a flote sus cosas, pero bueno, todos sus trabajos fueron engavetados. Allá están en el SIC, cuando lo quieran mirar, que es todo un misterio para entrar allá, ¿no? Para que presten un libro, a mí me pasó. Bueno, Manuel Barroso, que yo les decía ahorita, ¿sí? Es filósofo, profesor de psicología clínica, psicoterapeuta, bueno, está en Estados Unidos actualmente, escribe estos dos libros: La autoestima del venezolano y Crisis y la cultura del subdesarrollo. ¿Okay? Desde la ciencia política como ciencia del comportamiento, que es el estudio del comportamiento de los individuos y grupos dentro de un marco de trabajo político, pues bueno, están las tácticas de influencia, el poder, bueno, lo que ustedes ven ahí. Y yo propongo uno que es la polarización y el extremismo. En el año 2002, cuando el problema del paro petrolero, la Fundación Carter vino a Venezuela. La Fundación Carter es una institución que ayuda a dirimir problemas, a tratar de resolver problemas políticos entre los diferentes grupos de un país. Pues en 2005 se fueron con las tablas en la cabeza. En el único país donde la Fundación Carter no pudo hacer que la gente de este lado y la gente de este lado agarraran el camino del centro, no fueron capaces. Entonces tenemos un problema gravísimo de polarización, ¿sí? Y lo vemos en todas partes, más en la política, se exterioriza más en la política. Y es tan grave que también hay un paper por ahí que estudia que Venezuela tiene más de 68 partidos, el país con más partidos políticos. ¿Por qué? Por la motivación al poder, por la polarización, por todo este mundo de cosas. Y en las empresas, ¿qué pasa? Eso también, de algún modo, se ve. Los grupos de allá, los grupos de acá,
Yo he observado por ahí muchas cosas que veo dentro de las mismas instituciones de la universidad, esos grupos que se van formando y esas discusiones y esos desacuerdos, pero eso es, bueno, parte de nuestra personalidad, del ser humano. Un libro muy curioso que también me encontré por allí se llama El comportamiento folclórico del venezolano y de las instituciones públicas. Este señor Arturo Ochoa Benítez es ingeniero, es venezolano, y bueno, habla de todo lo que pasa en Venezuela, de la corrupción, habla sin tapujos, sin filtros acerca de lo que pasa aquí en el país, muy interesante, es una etnografía muy bien elaborada de nuestro país. Senta Eisenfeld, no sé si la conocieron, fue ministra de la familia en el año 89 y escribió un libro de lo que nunca se dice, donde dice que la conducta del reclamo en nuestro país es un absurdo globo pinchado. La conducta del reclamo en nuestro país es un absurdo globo pinchado. Eso es lo que dice Senta Eisenfeld y describe una cantidad de situaciones de lo que pasa acá. O sea, aquí reclamar, pasan cosas y no hay consecuencias. Bueno, todo ese tipo de situaciones hay que analizarlas para el comportamiento organizacional. Desde la antropología, todos estos puntos, Robbins y Judd nos trae los valores comparativos, la etnología. Recuerden que la etnografía es la descripción de una cultura, la etnología es la comparación de varias culturas, ¿sí?, que confluyen en la antropología, que es la ciencia en general. Resulta que la antropología se divide en varias áreas, ¿sí? Está la antropología cultural, está la antropología también lingüística, y hay otros dos tipos de antropología que no las vamos a ver ahorita, la paleontología y otra, pero yo estoy proponiendo la parte lingüística y el análisis del discurso, de la parte antropológica. ¿Por qué? Porque justamente en mi tesis de maestría yo pude hacer, gracias a una de las asignaturas del doctorado con el profesor Balmore Agelvis, que tal vez algunos de ustedes lo conozcan, el profesor Balmore nos enseñó pragmalingüística. Es grabar una conversación de alguien o un video, transcribirlo y analizar todo lo que hay dentro de ese discurso, los gestos de la persona, lo que quiso decir con una palabra. Por ahí en la tesis mía la palabra clásica era: es que yo ya apagué mi computadora, o sea, no te voy a atender. Nunca me dijo así, pero me dijo: pero es que yo ya apagué la computadora. Y muchas veces lo repitió la persona, a pesar de que se manejó una teoría de la cortesía y descortesía de la profesora Álvarez Muro, también de esta universidad. Entonces, como pueden ver, el comportamiento organizacional es muy complejo y se puede ver desde muchos puntos de vista. O sea, se puede estudiar desde la lingüística, no es difícil. Yo cuando vi eso, yo dije: ¿para qué será? ¿Con qué se come? Cuando vi el nombre y cuando empecé a ver la clase, después me di cuenta qué importante es esto para los administradores, para los gerentes, para la organización. Es importantísimo analizar la organización desde la pragmalingüística y el análisis del discurso. Por otro lado, tenemos nada más y nada menos también otro que nos abandonó, otro personaje, Geert Hofstede, el holandés. Geert Hofstede hizo el proyecto de cultura global por allá en los años 80 y tiene un portal web que se llama Hofstede Insights, ideas de Hofstede. Ese portal nos permite comparar a Venezuela con todos los países del mundo. O sea, no comparan hasta 4 países, pero usted puede compararlo con cada uno de los países del mundo y se va dando cuenta en las dimensiones culturales cómo estamos nosotros con respecto a los demás países. Hofstede encontró en Venezuela, porque él estudia Venezuela y en su libro este es el libro de él, ¿sí? Culturas y organizaciones. En ese libro está Venezuela y dice que Venezuela ocupa el puesto, o sea, tiene un 16 sobre 100, un 16% en la orientación de largo plazo frente a la de corto plazo. Dice que nosotros somos cortoplacistas a morir, o sea, no pensamos en futuro, es un problema del comportamiento organizacional, no planificamos. Ahora, una justificación de esa, por ahí yo la encontré en Uslar Pierzi, en un libro que se llama De una a otra Venezuela. Él dice por allí que en un momento el venezolano, cuando encontró el petróleo, los cambios fueron tan terribles que el venezolano no tuvo tiempo de planificar, sino apagar incendios, y hoy estamos donde estamos,
bueno, y seguimos apagando incendios. Entonces, hay un problema de planificación en nuestras organizaciones y lo tenemos que estudiar. Las raíces. O sea, es que aquí el problema no es que no planificamos, no, pero ¿por qué no planificamos? Vámonos allá, mirémonos en nuestro espejo cultural, en nuestra historia. ¿Y qué tenemos que cambiar de eso? Es mi propuesta, ¿no? El individualismo frente al colectivismo. Las culturas más desarrolladas son las individualistas y Venezuela es la más colectivista del mundo. La indulgencia frente a la restricción, tenemos el distanciamiento del poder que se equipara con el ansia de poder de Macmillan. Entonces todo esto coincide, estas son metodologías que coinciden entre sí. O sea, entonces, no, que yo no estoy de acuerdo con Macmillan. Bueno, entonces ¿qué le dice a ustedes? Y ahora, ¿qué le va a decir a Trompenars? Trompenars nos estudió también y él dice que Venezuela ocupa el segundo lugar después de Corea del Sur en su tendencia a tratar como excepciones y casos particulares a los familiares cercanos y de su grupo social. Eso se llama particularismo. Éramos el segundo país del mundo en el año 93. Von Trompenars después saca otra edición donde ya somos el último. ¿Sí? O sea, en vez de progresar, pues vamos para abajo. Entonces, esto es lo que tenemos que mirar para poder cambiar nuestras organizaciones. En aproximación a nuestra cultura de la Fundación Venezuela Positiva, hay como 60 autores que hacen sus exposiciones allí y también nos dicen de todo. Pero eso hay que tomarlo, eso hay que sentirlo, eso hay que asimilarlo para poder llevarlo a nuestras aulas de clase, a nuestros estudiantes, a decirles, mire, tengan en cuenta esto, los orígenes del problema, vámonos a los orígenes. Esa es la antropología. Yo nunca me imaginé metido en las ciencias humanas, como ingeniero ni como administrador, pero terminé en eso gracias a Venezuela, gracias a tratar de querer entender esta sociedad y de cómo funcionan estas organizaciones. Y estoy muy feliz, muy contento, me apasioné, me enamoré del tema y por eso lo estudio. Tengo muchísimos, pero muchísimos libros. Dígame esta señora, conocidísima, ¿no? Éxito gerencial y cultural. Me lo mandaron de Margarita porque no lo pude conseguir en ninguna otra parte, lo puedo comprar. La profesora Elena Granel, también que está muy ahorita me dieron, no sé si habrá fallecido. La profesora Elena Granel estudió los retos y oportunidades en Venezuela. Y bueno, ella también descubre cosas muy importantes dentro de la cultura venezolana y la cultura de nuestras organizaciones. Y ahí entrevistan más de 2.500 empresarios en Venezuela, muchos de los que no son venezolanos. Y dicen, no, es que el trabajador venezolano pues tiene estas características, aquellas, pero les digo, no es nada bueno, entonces eso también hay que verlo, porque son cosas que necesitamos cambiar de nuestras organizaciones. Alberto Real es venezolano, ingeniero geofísico, máster en gerencia y ha tenido cargos gerenciales en la industria petrolera. Ahorita está en Estados Unidos. Él escribe organizaciones, empresas y montoneras, o sea, refiriéndose a Venezuela. Y usted lee ese libro y de verdad que es la realidad del país, o sea, uno se identifica con muchas de las cosas. La profesora Alexandra Álvarez Muro, que estudia la cortesía y la descortesía, tiene por ahí varias cosas. Ahí hay una que dice que a los caraqueños, por acá, a los caraqueños se les dificulta pedir disculpas, actos que lesionan la imagen positiva y prefieren sustituirlas por excusas o explicaciones o incluso dones para evitarlas, ¿sí? Y por ahí hace un comentario de una señora que estaban en Estados Unidos y los invitaron a una reunión y bueno, eso ocurrió ahí de todo y se observa el comportamiento del que no es venezolano con el otro. Y esa comparación es muy importante para estudiarla en nuestro comportamiento organizacional. Bueno, ahora sí, la historia no está metida dentro de Gibson, ni dentro de Iváncevic, ni Jutge, ni nada de esto, ni Robbins. Entonces yo estoy proponiendo que desde la historia el comportamiento organizacional se estudie desde la conquista y la colonización. El maltrato que tuvieron nuestros aborígenes fue terrible. Y eso también tiene que ver mucho con la epigenética, ¿sí? O sea, los cambios genéticos de las personas en el futuro. La gente que vino de España con Cristóbal Colón no fue ningún ejército, eso fue los malandros que estaban en la calle. Bueno, todas las cosas se estudian desde la conquista y la colonización. La independencia, la guerra de independencia. La guerra de independencia tienen una historia muy interesante. También nos faltó un profesor, Alejandro Moreno Olmedo, no sé si lo escucharon, antropólogo español nacionalizado en Venezuela, profesor de las universidades caraqueñas.
falleció en el 2019, él estudió la familia popular venezolana, ¿sí? Y el profesor tiene muchas cosas de los estudios antropológicos. Él es el que dice que en la familia popular venezolana el padre de familia ocupa el puesto del hermano mayor, ¿sí? Y aquí es la mamá la que maneja el lugar, la cabeza del lugar, no el papá, como en otras culturas. Y analiza una serie de situaciones que tienen mucho que ver con el comportamiento. Entonces, él dice que en parte pudo haber sido, cuando el Libertador pasó por estos lares, llevándose a todo, y está hasta en las poesías de Lorca Luz Caraballo, llevándose a los papás y a los hijos mayores a la guerra, que nunca regresaron, ¿sí? Entonces el niño pequeñito, ¿sí?, al cuidado de sus hermanas mayores y su mamá, qué pesar del niño, y fue malcriado, y hoy en día tenemos un poco de sinvergüenzas en la calle, en todas partes, malcriados, porque qué pesar, a su papá se lo llevaron para la guerra, y a su abuelo, y a su nieto de pobrecito. Entonces también cuenta una historia de que en Caracas está la mamá a las 5 de la mañana parada con la hermana haciendo las labores de su hogar para despachar a sus hijos, y llega el muchacho borracho y le dice a la hermana mayor: ven y hacen una arepita al niño que acaba de llegar. Entonces comportamientos como esos son los que nos tienen así de sencillo en gran parte de nuestra sociedad. Muy bien, el descubrimiento del petróleo. Yo en algún momento he compartido una historia, y es de que el pobre, cuando se gana una lotería, muchas veces se vuelve loco con la plata, no sabe qué hacer y termina siendo pobre otra vez, ¿sí? Pues en alguna exposición que hice en la alcaldía, dije, bueno, y entonces encontramos petróleo y nos volvimos locos, y todavía seguimos locos, decía por allá la directora de urbanismo, y todavía seguimos locos pensando que tenemos plata. Entonces, el descubrimiento del petróleo marcó un hito en la historia de Venezuela, y muchos autores han estudiado el descubrimiento del petróleo y sus efectos perversos dentro de la sociedad venezolana, ¿sí? Los rasgos psicohistóricos, que lo estudió Marisa Montero. En la formación del pueblo venezolano de Carlos Siso, que fue Premio Cultura Hispánica en 1951 en Madrid, se cuenta la mezcla de razas, o sea, nuestra cultura, ¿sí? Entonces somos muy emocionales por el negro, por el africano, por el afrodescendiente, somos perezosos por el indio, no porque el indio fuera perezoso, sino que con el pasar del tiempo y por el hecho de que era menos que un esclavo, que los indios fueron menos que un esclavo en un momento determinado, el indio perdió su esperanza y se volvió perezoso, lo tenía que obligar a trabajar. Entonces, bueno, gran parte de nuestra genética parece que está influida por esas cosas. Es una teoría, vuelvo y repito, es una teoría que hay que analizar, que hay que verla si tiene o no. Y de los españoles le damos la arrogancia y todas esas cosas de los españoles. Muy bien, Elías Pino Iturrieta y Pedro Calzadilla, que han sido ministros y han sido de todo en este país, historiadores de mucha importancia en nuestro país, escribieron La mirada del otro. Ahí describen muchas cosas de los años, de la época de la independencia, de los ministros que vinieron, hijas de ministros y todo eso. Y uno estudia ahí cómo era la sociedad en ese momento, y no se diferencia mucho de la de ahora, de hace 200 años, ¿verdad? Bueno, tenemos a Briceño Guerrero, a Nelson Pineda, no sé si el profesor todavía está activo, el profesor Nelson Pineda, que escribió El ocaso del Minotauro, o la declinación de la hegemonía en Venezuela. El profesor Briceño Guerrero, que sí falleció en el 2015, escribió El laberinto de los Minotauros, que es el discurso que rige y gobierna el pensamiento americano, y él habla de los mantuanos y todo eso. Carlos Siso, que es el que acaban de ver, Carrera Damas, que ha sido un historiador famoso en Venezuela, y Brito Figueroa, que también es otro de los. Hay un libro del 2018 de Brito Figueroa que volvió otra vez y nos metió una revolcada, porque es un estudio de 30 años, o sea, volvió y nos dijo: estamos como estábamos hace 30 años, y como estábamos hace 50 y como estábamos hace 100. ¿Okay? Desde la economía, también otro profesor que se nos fue, el capitalismo rentístico. Lamentamos mucho su pérdida. Eduardo Artista nos estudió el capitalismo rentístico. O sea, nosotros no lo mismo que este señor, ¿sí? Roberto Briceño León dice que el venezolano en general, el venezolano promedio, no trabaja para ser mejor
y conseguir más, sino tratar de que le toque de una torta petrolera. O sea, agarrar la parte que me corresponde. O sea, esa es la mentalidad que se creó y por eso le llama efectos perversos del petróleo. O sea, que estamos describiendo una cultura que tiene muchos inconvenientes, pero ¿por qué? O sea, es lo que queremos llegar, a las raíces de esos comportamientos, y cuando estudiamos a estos autores empezamos ya a ver, a encontrar, por eso es que aquí somos así, por eso es que las empresas actúan de esta manera, por eso es que la policía actúa de esta manera. Bueno, porque mucha gente dice, no, es que eso fue después de este gobierno. No, yo he estudiado la historia desde los años 50 en Venezuela y yo me doy cuenta que no, es más, desde la independencia, y también me fui a la colonia. Y tienen aspectos muy similares. Entonces eso es histórico, es todo. Muy bien. Aquí nos dijeron también muchos de los problemas, Rodríguez y Rodríguez, muchos de los problemas en Venezuela se deben al contrato fiscal rentista, porque el contrato fiscal normal es cuando la gente en una sociedad paga los impuestos y el Estado, el funcionario público siente que su bolsillo se llena cada quincena, es gracias a ese señor que viene a buscar el servicio público, al usuario. Aquí no había esa mentalidad en la época petrolera y todavía no se han dado cuenta que el impuesto ya lo estamos empezando a pagar nosotros. Yo pagué un montón de plata en impuestos y ahora estamos pagando un montón de plata en servicios que antes no se pagaban. El gas quedó a $15, la bombona grande, y entonces el impuesto de renta de la casa, yo no sé cuántos dólares fueron ahorita cuando se pagaba una tontería. Entonces ahora sí, ya no hay petróleo, ya no hay renta petrolera para pagar a los empleados. ¿Sí? Entonces el empleado ya no puede seguir pensando que es el petróleo el que lo paga, no es el usuario el que ya está empezando a pagar algo. Entonces ese es uno de los problemas que se presentaba acá. Rodríguez es importante estudiarlo. Está gratis en internet también. Sembrar el petróleo. Nos lo dijo Arturo Larpietri en el año 48, creo que por ahí está listo de una otra Venezuela. Nos dijo lo que nos está pasando en este momento. En un párrafo de 7 líneas, ahora se lo digo si nos da chance. Nos dijo exactamente lo que iba a pasar en el momento que no hubiera petróleo en Venezuela. Una fotografía de lo que estamos haciendo. Bueno, los defectos colectivos de la mentalidad venezolana, que la irresponsabilidad, que la viveza, que el facilismo, que la falta de perseverancia, que la tendencia siempre a procrastinar, dejar las cosas para después, que somos un pueblo muy emotivo, más pasional que cerebral, que los sentimientos están por encima de la razón, que es un pueblo con carácter soñador, mágico y providencialista. Bueno, la mesura, el equilibrio, la previsión, con pocas excepciones, han sido entre nosotros cualidades raras. Entonces, bueno, que también en paz descanse Larpietri, uno de los pensadores más grandes de Hispanoamérica, reconocido en Colombia como uno de los pensadores más grandes de Hispanoamérica. Sí. Y Douglass North, que aunque no nos estudió a Venezuela, ya hay estudios por ahí, y hay una profesora de acá, se me olvida el nombre, que estaba haciendo un doctorado en la UCB, que estudió el institucionalismo económico en Venezuela, y lo que dice es que las instituciones, si están corruptas, es un problema para el país, ¿sí? Y entonces si uno aplica la teoría de Douglass North a Venezuela, tal cual, ¿sí? Lo que está pasando con las instituciones de nuestro país. Desde la filosofía, la ética o la filosofía moral, hay que estudiarla. Los cinismos, Pedro Alzuro, profesor de Ciencias Humanas, tiene unos escritos sobre los cinismos, y bastante cinismo que hay aquí ahorita con este gobierno y esas cosas que son importantes de estudiar desde la dialéctica y desde la poética. Ahí está Briceño Guerrero, que es la filosofía, y Pedro Alzuro, cinismo. Desde la pedagogía, los modelos educativos. Desde la pedagogía yo también estoy proponiendo los modelos educativos, precisamente porque todavía estamos muy quedados, teniendo aquí una escuela de educación, ¿no? Estamos muy quedados en los procesos educativos. Hay un problema con el conductismo todavía. Todavía estamos haciendo exámenes de memoria, todavía queremos seguir los procesos cuantitativos a todo dar. Ese tipo de cosas son del conductismo, ¿sí? Lo nuevo que es el cognitivismo y el constructivismo nos dice, por ejemplo, que al abogado en su realidad, en el ejercicio de su profesión, nadie le esconde los códigos para resolver un caso. Entonces no hay que hacerle un examen al abogado de qué dice el artículo 358 del Código Civil,
sino ponerle un caso y agarre todos los códigos que quiera, resuélvalo. ¿Sí? Eso se llama constructivismo, es construir la solución a un problema. Y en eso hemos estado fallando, mucho, los países de América Latina. Como especialista en docencia universitaria lo digo con propiedad. Estudié el constructivismo y cambié mi forma de enseñar después de haber estudiado el constructivismo, porque de verdad era conductista a morir. Muy bien, este profesor, conocido aquí en Venezuela, José Luis Cordeiro, tratado de loco porque es futurólogo, resulta de que este profesor tiene unos estudios que dan susto, dan miedo, porque dice que los sistemas educativos de nuestros estudiantes de primaria y de secundaria están a nivel también de los países africanos, y de informes de la ONU y todo. O sea, una cosa también que asusta cuando uno lee esos informes, porque uno de pronto está aquí y no se da cuenta de muchas cosas, pero la ONU y una cantidad de instituciones a nivel internacional nos tienen estudiados y nos tienen ahí pesados y medidos, ¿sí? Entonces, este profesor tiene estos libros, 6 propuestas para rehacer a Venezuela, y miren cómo escribe Venezuela versus la Venezuela, ¿sí? Sí, así es. Interesantísimo ese libro, demasiado bueno. Allá en el Puente de las Fuerzas Armadas lo conseguí en Caracas, por eso allá se consiguen unas joyas de los profesores que pesar que se mueren de la UCB y todo eso, que van dejando aquellas bibliotecas, y los hijos y sus familias no las aprecian, sino que vamos a venderlas al primer postor debajo del Puente de las Fuerzas Armadas. Muy bien. El Gran Tabú, el Desafío Latinoamericano, son libros de este autor. Ángel Rosenblatt, que fue uno de ministro de aquí también de Venezuela de Educación, tiene una cantidad también de críticas a nuestro sistema educativo, ¿sí? Augusto Mijares, lo afirmativo venezolano, que dice lo afirmativo venezolano, pero cuando uno lo lee es al revés, ¿sí? No es lo afirmativo venezolano. Desde la arzoología, que es la disciplina científica dedicada al estudio del arte, nos dice algo sobre la manera de estudiar el arte, no sobre el arte mismo, ¿sí? Entonces, las novelas. Cuando nosotros estudiamos las novelas venezolanas, por ejemplo aquí Mario Briceño Viragoni escribe El Regente Heredia o La Piedra Heroica, y describe cómo era la sociedad en aquel momento empezando el siglo XX, ¿no? Y La Casa León y su tiempo, son las dos partes, el 80% el venezolano promedio y el 20%, o sea, el venezolano bien, el que hace las cosas bien, el que siempre es justo, el que siempre, o sea, el que está del lado bueno y el que está del lado malo. Ahí están las dos caras de la moneda en esos libros. Y Rómulo Gallegos en Doña Bárbara, ¿no? La mujer es la que manda, ¿no? Y ese es tremenda historia también. Muy bien, desde las novelas podemos estudiar. ¿Por qué no se le permite a un estudiante estudiar desde las novelas nuestro comportamiento social y organizacional? Ahí está, se puede hacer. Desde la música, uno escucha la música llanera, silva. Hay mucho, por ahí uno que dice que sobre la sabana mi caballo yo que sobrellevó. O sea, ese es una figura tal cual, de expresión, de poder. Sí. Ajá, desde las artes plásticas, los murales. Aquí, en la depresión de los años 30 en Estados Unidos, empezó el presidente, en ese momento no recuerdo el nombre, empezó a graficar en murales gigantes la miseria del pueblo. Y eso empezó a entrar por los ojos. La gente empezó a ver la miseria que ellos estaban. No sé qué tipo de gráficos, no he leído muy bien, pero sé que Estados Unidos salió de la Gran Depresión mostrándole a la gente su propia realidad, su espejo cultural, en lo que estaban. Entonces, el arte nos puede ayudar. En Medellín pasó de ser la ciudad más violenta y peligrosa del mundo a ser una de las ciudades más tranquilas. Porque usted en cada parada del metro se baja y lo que ve son obras de arte. Usted ve gente allí haciendo un teatro, pero teatro burlándose de nosotros mismos, de los colombianos, o sea, de cómo somos, del que llega tarde, del que es perezoso, porque es que en los rasgos latinoamericanos son muy parecidos todos, ¿verdad? Sí, sino que nosotros tenemos de pronto una acentuación un pelo mayor en cuanto a una gran parte de la sociedad, y eso pues también nos perjudica. Entonces en Medellín se disminuyó mucho esos niveles. Muy bien, aquí también hay una obra, miren, esto es una obra de Agostino Agrio de 1825-1826, donde muestra a un encomendero maltratando al indio, ¿sí? Mire, desde ahí se está viendo cómo eran las cosas en ese entonces.
Bueno, el cine venezolano, no sé si han visto Papita, Manito, Tom, si han visto El Malquerido de Felipe Pirela, Azul y no tan rosa, Hermano Libertad. Usted estudia eso y ahí se da cuenta del comportamiento de nuestra sociedad. Desde la biología, la genética y la epigenética. La epigenética, como les digo, la herencia que nosotros tenemos genética, pero transformada por el ambiente, ¿sí? Aquí se estudian esos conceptos. Y esto es una propuesta que en algún momento hice yo, y que está ahí mejorando, que habla de la generación europea, del comportamiento del siglo XV, que vinieron por aquí en la búsqueda de las Indias occidentales, ¿verdad? Vienen aquí a América. Entonces, el hombre como fenómeno biopsicosocial, que es una teoría que maneja la psicología genética de Merani, la teoría general de los sistemas de Bertalanffy, la constitución de la Organización Mundial de la Salud y Jean Piaget. Ellos hablan de ser el hombre como fenómeno biopsicosocial. Entonces, como biológico, pues la herencia del ADN, como psicológico están los factores de la conquista y la colonia, como social, la independencia y la economía petrolera, aquí en Venezuela, ¿sí? Entonces, toda esa sobrecarga psicopática de los viajeros de Indias, de la conquista, la colonia y la memoria social hereditaria manejan un ambiente psicosocial que también se estudia desde la historia, la cultura, la educación, y aparte de eso, la biología, la genética, estudia la epigenética, que es la mutación del genotipo al fenotipo. Y entonces, hoy en día, tenemos una generación latinoamericana, venezolana, con un comportamiento actual modificado. Es más o menos una propuesta que se está haciendo desde el punto de vista genético. Desde la psiquiatría, aquí tenemos un psiquiatra que también creo que ya también falleció, muy conocido por todos, Francisco Herrera Luque. Él escribe Los viajeros de Indias, hace una tesis que le cuesta la echada de la universidad, lo echan de la universidad, votan de la Universidad Central de Venezuela, y molesto con eso se fue a Europa a las casas reales y estudió toda la historia de las casas reales y encontró todos los problemas psiquiátricos de las familias de las casas reales y cómo fueron bajando de generación en generación de gente que llegó aquí a nuestro país, a la colonia. O sea, aquí se instalaron herederos de las casas reales, los virreinatos y todo eso, que tienen una historia de problemas psiquiátricos. Él fue y se leyó todos los libros de 1000 años, ¿verdad? Y escribió todo eso en la Boya Perenne. Y ahí es donde dice que no es por nada que nosotros somos como somos. Ahí lo dice, así en términos sencillos. Bueno, la transmisión hereditaria. Francisco Herrera Luque, ahí están todas las obras de él. Y para finalizar, una frase de Edgar Morin que me gustó mucho: no es el camino que yo tracé, sino el que trazó mi caminar. Muchísimas gracias, espero que ustedes